Estamos en comunicación, Carlos y teleoyentes, con el doctor Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay. Buen día, doctor. Buen día, gente, ¿cómo andan? Vuelta 2022, espero que tengan un buen año. Bien, doctor. ¿Por qué sale tan...? Hola. Te escucho perfectamente. Gracias, doctor. Igualmente, creo que nos felicitaste, nos escuchamos bien esa parte, pero bueno, Sí, ojalá que tengamos... Desearle el mejor 2022, caballero. Igualmente, doctor, muchísimas gracias. Y gracias por la atención de siempre, por brindarnos tu tiempo para conversar. No, por Doctor, favor. te estamos molestando porque queremos un poco escuchar la opinión así de un gremio también tan importante y de personas así reconocidas, sobre todo el mundo del derecho, lógicamente. El tema de la intervención de los ministros o la participación o la intervención en los casos judiciales o el ejercicio activo de la profesión de abogado de los hijos de los ministros de la Corte. ¿Cuál es la postura que tiene usted o el colegio? El colegio no tiene una postura puntual sobre esto. Sin embargo, es un viejo dilema, ¿verdad? Sí. Eso tiene este problema. Una cosa es el ministro interviniendo de manera directa o indirecta, y otra cosa es el hijo ejerciendo la profesión sin la intervención del ministro. Entonces, en el primer caso, si el ministro está haciendo de juez y parte, hay por supuesto un problema de imparcialidad, violación de los deberes procesales, causales de juicio político. Pero en el segundo caso, partiendo de la buena fe, vos no le podés pedir a la gente que porque su viejo o su vieja terminó siendo ministro, dejen de laburar. Poner en el ejemplo de una persona de 30, 40, 50 años, por ejemplo yo, y a papá se le ocurre ser ministro dentro de 10 años, no me puede decir que yo no trabaje. Sería una cosa de loco decirle a la gente, mira esto, mira aquello. El único problema ahí es que en la práctica los jueces y los abogados, por supuesto, tienen demasiados resquemores contra esa situación, porque siempre ha planteado un problema de parcialidad, aunque no pueda probarse. O sea, quiera o no, los abogados que competimos contra otros abogados que tienen vinculaciones al poder, digamos, tienen una ventaja, porque los propios jueces incluidos no quieren entrar en un descrédito innecesario trabajando o sacando sentencias en contra de quienes están más cerca del poder. Entonces, en definitiva, partiendo de la buena fe, donde los ministros no intervienen, pero los abogados son parientes de personas como ellos, el secreto está en la fortaleza intelectual del juez. Es decir, su capacidad, su integridad de, a pesar de ello, simplemente limitarse a aplicar la ley y resolver el caso concreto. Y es un dilema que no tiene una solución más que simplemente reposar en el último bastión, que es la persona del juez. Claro, Si no ahora... poniendo valores constitucionales en juego, ¿verdad? Y ese es un problema. Claro, ahora yendo sobre el mismo ejemplo que pusiste, si tu papá llega a ser ministro de Corte, él ya tiene una trayectoria larguísima dentro de lo que es el mundo jurídico, es una persona conocida, respetada, y como cualquier abogado, ¿verdad? Quiere llegar, lo máximo es llegar a la Corte Suprema de Justicia. O sea, Sí. ahí no optaría, así como opinan los ciudadanos organizados en diferentes asociaciones, el doctor Riera padre no le convocaría a su hijo y no le diría, bueno, yo quiero llegar a la corte, no quiero encontrarme, no es un problema legal, pero sí sería un problema ético. O sea, es una carga que voy a llevar siempre y me va a desacreditar a mí. Me va a desacreditar. Pero es un problema ético de él. Sí. Yo le puedo decir, todo bien con la ética, pues, mientras tanto, ¿qué hago yo? Esta tarde tengo que pagar la luz, el agua y el teléfono en mi casa, y mi hijo tiene que ir al fútbol.
Entonces, ¿cómo hago? Yo no puedo pagar luz, agua y teléfono con la ética de mi padre. Entonces, es un dilema que en definitiva se resuelve, en mi opinión, por la percepción de justicia que tiene el sistema de la labor judicial en los casos concretos. Yo leí la opinión de María Esther, y la opinión de María Esther está fundada en la historia, o sea, históricamente los jueces inciden, o los ministros inciden, o los parlamentarios inciden, o los que están en el poder inciden de esta forma. O sea, no es lo mismo litigar contra Manuel Riera que contra el hijo del presidente del Congreso. Entonces, en ese tipo de situaciones yo le entiendo a María Esther. Pero acá lo que tiene que ocurrir es revisar si el hijo de la ministra Carolina Yáñez realmente tiene o no incidencia. Y segundo, si se nota la parcialidad, hay que separar al juez. Pero a partir del caso concreto, sacar una regla general, que es lo que a mí me cuesta aceptar, plantea un problema para la gente que está imbuida en la buena fe, afectando el derecho de la gente, que es también constitucional, de dedicarse a la actividad de su preferencia. Y ese es un derecho individual. Entonces plantea un problema de índole constitucional, donde tenés que elegir derechos en principio, ¿verdad? Y a la larga terminás arreglando los casos concretos. Y acá lo que hay que tomar es la opinión de María Esther como una alerta y perseguir el caso concreto y ver que no hayan desbordes tanto del hijo de la ministra o de la propia ministra, o en su caso de los jueces, si es que actuaron con expresa parcialidad, ¿verdad? Claro, o sea, ahí vos le trasladás la carga a los jueces, Sí, totalmente. a los administradores. Pero, ¿qué va a decir el juez? El juez que actúa bien, o sea, nosotros que estamos, acá estábamos conversando con Marcos, nosotros, al igual que ustedes, todos los días recorremos el Poder Judicial. O sea, yo en mi caso hace 28 años, Marcos hace 23 años. O sea, nos consta a nosotros. O sea, se descargan con nosotros los propios jueces, los propios camaristas. Por ejemplo, te dicen, o sea, sacamos una resolución en contra del hijo del ministro Jiménez Rolón, que activa plenamente en la parte civil en donde vos estás, en el fuero civil, ¿verdad? Sí. Entonces dice, ahora ya había un voto otra vez en contra del caso que lleva el hijo del ministro, pero nos sentamos a analizar y, bueno, dos fallos en contra, medio ya, bueno, entonces ya no daría, y el segundo fallo ya dan a favor del ministro, o sea, del hijo del ministro. Y en otros casos te dicen, no, acá llamó Zulma a preguntar por los casos que Jiménez Rolón llevaba antes cuando era... Zulma es la jefa de gabinete, ¿verdad? No me acuerdo el apellido, ¿verdad? O sea, no, Sí. es que nosotros inventamos, o sea, nos cuentan, nos dicen y a veces escuchamos cuando estamos en el despacho de ellos o cuando llaman los miembros del Consejo de la Magistratura y están presionando por la regulación de sus honorarios cuando eran abogados. O sea, esa es una realidad que vivimos y que tenemos que... O sea, a nosotros no es que nos dicen, sino nos hacen escuchar a veces y se descargan con nosotros los jueces y los camaristas. Y otros más jodidos directamente se ponen bien con los hijos de los ministros o con los hijos del poder para tener protección y actúan como operadores incluso. Eso tampoco se puede desconocer, o sea, de ninguna manera se puede desconocer. Y lo que más golpea es que toda esta práctica, como vos mismo estás diciendo y como dijo María Esther, viene de hace rato. Y los nuevos que asumieron nos dijeron, estos vicios, estas prácticas repudiables, nosotros no vamos a repetir. Y se viene repitiendo tranquilamente. Coincido 100% contigo, pero aún así no puedo sacar una regla general del caso. Yo tengo el mismo problema que tuviste vos, conozco la misma realidad, yo ya litigué contra hijos de en muchos casos y perdí en todos los pleitos, seguro. teniendo razón, pero mi problema son los jueces, no es que yo no tenga razón, el problema es que no me la dan. Entonces el caracú de todo esto a la larga se reduce, repito yo en mi opinión, a la fortaleza intelectual de los jueces. Los jueces estimo, ¿verdad? Esto es una especulación, de que no sacarle en contra al ministro o darle razón a su pariente le sitúa mejor. Pero eso no es otra cosa que el primer paso en el camino del servilismo, ¿verdad? Acá lo que los jueces tienen es
garantizada una carrera independiente, independientemente de los resultados que sacan. Si los jueces creen que no pueden sostener su independencia porque actúa el hijo o fulano de tal, se tienen que abrir. Si tienen causales de excusación, de sobra. Entonces no hay problema, pues yo no puedo recusar al abogado de la otra parte. Claro, es muy cierto lo que estás diciendo y un ejemplo, claro, eso fue el doctor Marcos Riera Hunter. Uno, por citar entre los pocos, ¿verdad? O sea, yo creo que a él casi nadie le hablaba y a casi nadie le recibía, ¿verdad? Bueno, esa es la información que yo tengo y ahí, pero muy pocos son los magistrados que actúan de esa forma. Bueno, pero Marcos Riera, por ejemplo, aprovechando el caso, ¿verdad? Marcos Riera es, si no me equivoco, primo segundo de papá. O sea, es hijo de un tío de papá. Entonces, al ser así, la vinculación con ellos se da por razones de afinidad colateral en segundo grado. Pero respecto de mí, no tiene eso. Respecto de mis primos y de mis sobrinos, mucho menos. Sin embargo, Marcos Riera siempre se inhibió. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace Marco? Hace una gala de su independencia y de su integridad. Sí, así mismo es. Cuando Marco es una persona que perfectamente podía habernos sacado en contra un montón de cosas. Hasta a nosotros nos habla usted, para que tenga la pauta, ¿verdad? Entonces, eso dice mucho del juez. Y Marco hoy sale a la calle y como es judicial, puede caminar tranquilamente que nadie le va a apuntar con el dedo. Sí, señor. Cosa que la mayoría no puede hacer. Entonces yo insisto que en esos casos concretos, como está denunciando María Esther, hay que entrar con todas las herramientas procesales y las que tienen que ver con la disciplina judicial desde la corte, desde el jurado de enjuiciamiento, y apuntar a la integridad del juez. Si el juez es más amigo que nosotros, en el sentido que está más cerca del otro, rompiendo su equidistancia de cualquiera de las partes, hay que cambiar el juez. Porque en definitiva es él el problema, no el hijo del ministro. Ahora, si el ministro tiene injerencia directa y Zulma está diciendo, dale un poco de despacho a fulano, mengano, así como me está contando, entonces el problema es el ministro. Ya no estamos hablando del juez nomás, ¿verdad? Entonces, yo creo que siempre vamos a poder criticar nosotros sobre la base histórica, sobre la realidad. La queja es genuina la de María Esther, es genuina la tuya, es genuina la nuestra, ¿verdad? Pero aún así temo que si nosotros sobre la base de los casos malos o de mala fe como los que hablamos, generamos una regla general, vamos a terminar castigando gente de buena fe con derechos individuales a dedicarse a la actividad lícita de su preferencia. Y eso plantea un problema constitucional, ¿verdad? Claro, doctor. Y a ver un poco, ¿cuál es tu reflexión, por ejemplo, haciendo así mucho más concreto aún, que el hijo de la doctora Llanes, que siendo ella miembro de la sala penal, ella intervenga, o sea, el hijo intervenga directamente en casos de corrupción pública? Ella se va a tener que abrir cuando la cosa llegue a la corte, ¿verdad? Porque yo creo que lo penal puede llegar a la corte por dos vías, no solamente por el lado de las acciones extractivas, sino por la casación. Entonces ella puede perfectamente recibir el caso estando en proceso ordinario y se tiene que abrir. Claro, y no es muy contradictorio que yo como ministro de la Corte e integrante de la sala penal, que estoy pregonando, estoy cantando o estoy lanzando a los cuatro vientos que voy a combatir la impunidad y voy a castigar a los que roban al Estado mientras mi hijo o mi hermano le defiende a imputados o procesados por hechos de corrupción pública? Es que no puedo plantear, ¿sabes por qué no te puedo aceptar la tesis de la contradicción? Porque yo sostengo que los abogados pueden defender a Satanás. No importa la culpabilidad, todas las personas tienen derecho a un debido proceso. Entonces, si todos estos abogados están hoy trabajando en causas muy complejas, de mucho impacto público, con mucha corrupción de por medio, eso no obsta el derecho que tienen todos esos imputados a ser defendidos en el marco del debido proceso.
que supone la presencia de un abogado, que supone el control de las pruebas fiscales, que supone el control del procedimiento fiscal, que supone un juez imparcial, que supone el derecho a apelar, a escucharse, a tener defensa, etcétera, etcétera. Entonces, un abogado no se le puede satanizar porque su cliente es Satanás. Y la misma cosa acá, no se lo puede corromper porque su... Está muy interesante aparte la conversación con el doctor. Sí, sí, pero él tiene una posición general interesante también. Obviamente, el derecho al trabajo y todo eso, pero imagínate cómo vas a construir, por ejemplo, una cuestión en contra del hijo del ministro, ¿verdad? O sea, el juez tiene que venir a declarar. Entonces, mira, vino acá Elvio Franco y me quiso... Hola. Señores, se cortó. Sí, se cortó. Doctor, justo. No, te decía nomás que es difícil que nosotros satanicemos los abogados por los clientes que tienen, ¿verdad? Esto por ejemplo hicimos cuando Sara Parquet en ese momento defendía todavía a Oscar González y después ni la atropellaron, ni la llenaron de agua y la buscaron. Todos salimos a defender a Sara, más que Oscar González sea el próximo Judas Cay. Eso no da derecho a que la gente vaya y pegue el abogado. O sea, porque el abogado no es Oscar González Daer, sino que hace el trabajo de defender. Entonces yo temo mucho estas ideas donde de repente, sobre pretexto de la altísima corrupción que hay detrás o la altísima falta de honestidad o deshonestidad de ciertas personas que están en las causas públicas, terminen de alguna manera empañando la figura del abogado. Cuando a mí me encanta que entren los mejores abogados a defender esas causas públicas y pierdan, porque eso supone que a pesar de una gran defensa eran culpables, ¿verdad? Claro. Entonces es un tema de constante polémica y discusión, digamos. Doctor, usted, el colegio, o sea, el gremio de abogados tiene un código de ética. Tiene un código de ética que lo escribió el doctor Raimundo Paniagua ya por el 40. Por el 40, porque a mí me enviaron y yo pensé que era el código de ética del Poder Judicial, pero ahora que leo bien, cuando leí bien, encontré que abajo me destacaban que es el código de ética del Colegio de Abogados. Que está en la página web del colegio. Está en la página. Es un código que tendrá ya en este momento, si no 50, 60 años prácticamente. Escribió Paniagua cuando era presidente del colegio en la época de Gasperi, cuando se estaba todavía pergeñando el anteproyecto. Una joya. Sí, imagínate, el artículo 9, según lo que me enviaron, dice soborno e influencias políticas, dice el título. Esto que escribió él hace ¿cuánto? 50 o 60 años. Sigue tan vigente. Es como si... Raimundo, ¿cómo es el nombre, doctor? ¿Me dijiste? Paniagua. Raimundo Paniagua. Raimundo Paniagua es el abogado que hizo. Y para que la gente que nos escucha y nos ve que atienda bien. Él escribió esto hace... 60 años, fácilmente. 60 años. 60 años hace que se escribió esto. Y el artículo 9 dice soborno e influencias políticas. Incurre en una grave falta de ética profesional el abogado que, prevalido de la influencia política o del soborno, coaccione sobre los magistrados y demás funcionarios de la administración pública para hacer primar sus pretensiones sujetas a decisión judicial. Y acá viene una segunda parte que es más amplia, digamos, dice, ningún abogado debe poner en juego o utilizar influencias sobre el juez, ya sea interponiendo su amistad o recurriendo a recomendaciones o a cualquier otro medio incorrecto que no sea el análisis razonado de la causa, dice este material, el artículo 9 del Código de Ética del Colegio de Abogados. Y tiene razón, está completamente vigente. El diablo es más sabio por viejo que por diablo. Los viejos vicios se mantienen, pero en todo eso que estás mencionando siempre alguien hace algo. Entonces, si María Esther tiene razón y en la causa que menciona alguien hace algo, si fuera el ministro, causal de remoción; si fuese el juez, causal de recusación con problemas disciplinarios; y si fuese el abogado,
no solamente los problemas éticos que señalaste, sino también incumplimiento disciplinario de sus labores, apercibimiento, amonestación, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pero todo está en cancha de la Corte. Y este segundo párrafo no le afectaría pero al hijo, a la esposa o a algún familiar cercano al ministro cuando habla de este código. Ningún Incluye, abogado debe poner en juego o utilizar la influencia. ¿Acaso pero el hijo del ministro ya no utiliza la influencia del papá sí, al tomar esa intervención directa si en un utiliza, expediente? sí. Si utiliza, sí, pero no porque tenga el apellido. Una cosa es que yo me vaya y diga, mira, yo soy el hijo de fulano de tal, haceme caso, le voy a agotar a papá. Otra cosa es que yo diga, buen día, soy Manuel Riera. Así mismo. Si en el imaginario del colectivo del juez o de los funcionarios mi apellido les asusta, lo inútiles son los jueces y los funcionarios, no los abogados. No, ya sé, pero tu código de ética también acá te menciona. O sea que vos tenés que actuar con mucha cautela, con mucha precaución también, no solamente el juez, sino acá te dice también a vos, porque si yo pongo Carlos Rojas Vías Llanes en negrita y resaltado y tomo intervención, ¿verdad? O sea, le estoy diciendo ya al juez, ojo, ¿verdad? Y doy todos los detalles. Entonces es medio complicado, o sea, no solamente para el juez, sino para el profesional del derecho. No vamos a querer también cargar toda la tinta al juez porque justamente me enviaron este tema del código de ética que le obliga también al abogado a cuidar sus actuaciones. Coincido, pero siempre mirando los casos concretos. Una cosa es que la causa esté iniciada y al borde de dictarse sentencia, entra el hijo del ministro y dice, vengo a avisar que estoy por acá. Esa es una cosa. Otra cosa es que yo esté encargándome de la causa hace muchos años y después termine siendo eso, generando un sistema de desarrollo procesal donde no puedo más salir porque es mi cliente desde siempre o de mi estudio. Entonces yo, repito, yo creo que en los casos concretos siempre vamos a encontrar razón suficiente, pero de ahí a sacar una regla me cuesta. El código de ética que estás mencionando supone un acto expreso del abogado, directo o indirecto, de influir sobre texto de su parentela, pero no es la mera intervención. Si la mera intervención es la defensa razonada del derecho, no se le puede culpar a ese abogado. A ver, doctor, entonces es lo que vos decís y no sé si instás, es que en cada caso concreto el abogado que se sienta afectado tiene que denunciar y decir acá, la intervención del hijo de la ministra o del ministro o de la esposa o el esposo del ministro o de la ministra torció la decisión del juez. Sí, tiene que decir, porque el juez perfectamente se puede equivocar y toda esa parcialidad puede salir de su sentencia. Si vos tenés 3 peritajes, 400 testigos, 700 reconocimientos judiciales de los locales, tenés todas las pruebas a tu favor y perdés. Entonces, ¿cuál es la razón? O la contraparte o la ignorancia del juez, pero sigue siendo el problema judicial. Ahora, si vos fuiste un desastre en el desarrollo del proceso, no le podés culpar al apellido de la contraparte, es directamente mejor que vos. Entonces yo soy más de tenderme a la idea de los casos concretos por eso, ¿verdad? Porque existe la posibilidad de lesionar el derecho individual de gente de buena fe que pueda dedicarse a la actividad ilícita a su preferencia. Para Doctor, mí es difícil sacar una regla general, ¿verdad? Doctor, ¿podemos poner un ejemplo? El que quiera. Tu papá es el presidente de la Corte y escribió un libro de derecho civil o derecho laboral, vamos a llamarle derecho laboral. Tiene una posición con relación a la estabilidad laboral. Una posición doctrinaria, obviamente, porque escribió un libro, ¿verdad? Y vos te vas junto al juez y le decís, mira, te traigo un proyecto con relación a que mi cliente tiene ya estabilidad laboral porque de conformidad a la doctrina que mi papá escribió, acá te traigo. ¿Qué sería eso? El proyecto hoy en día es causal de remoción. Está ¿Para quién? ¿Para quién? Para el juez. Siempre cargándole al juez, claro. El juez... Es que el juez no puede delegar la realización de su sentencia. Categórico. Te estoy... y la pregunta es, ¿y con relación al abogado? Sancionable.
Me estás preguntando si es sancionable. Sí, sí, claro, claro. Yo no veo problema, honestamente te lo digo. No ves Porque problema después en que vos te vayas junto al güey y le digas, mira, acá te traigo un modelo que vos podés utilizar en base a lo que mi papá dice. Y tu papá es el presidente, ministro de la corte, ¿verdad? No, eso asumiendo que papá tenga razón, ¿verdad? De todas maneras, el juez puede no firmar. No, no, Yo no, creo- no, claro. yo Pero creo que eso no es resuelvan utilizar influencia o por lo menos tentativa de utilización de influencia. La influencia que le llame el ministro por teléfono al juez y le diga, dale la razón a mi hijo. Eso es lo que tiene que ocurrir. Pero si yo tengo obras escritas, si yo tengo una trayectoria, si yo tengo trabajo, si tengo mis tesis, tengo una vida estudiando, otra vida en la magistratura y otra vida en el ejercicio, vos no vas a poder pedir que eso sea sancionable por el hecho de que se cite. O sea, yo no puedo esconder mi vida debajo de la alfombra al tiempo que papá sea ministro. Y ahora con la manía de que todos son inamovibles, entonces si papá es ministro hoy, yo voy a dejar trabajar hasta que él se muera. O sea, 75. No tiene sentido. Yo repito, yo soy un gran defensor de los derechos individuales. Por eso es que a mí me cuesta construir reglas generales a partir de la mala fe. Sanciono la mala fe, pero no construyo reglas siempre a partir de eso, porque si no castigo gente de buena fe. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? Correctísimo. Doctor, te agradecemos tu tiempo y tu amabilidad de siempre. Que tengas un buen fin de semana, doctor. No, a ustedes, señores. Gracias por el llamado. Un gusto, un gusto. Gracias, doctor. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. Manuel Riera, presidente del Colegio de Abogados. Sí, ¿No ve el...? no.